Volviendo a su palabra, la vida y la enseñanza de Jesús con el pastor Mario Villegas. Apreciada familia cristiana, hoy quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios un tema al que he titulado Jesús, nuestro ejemplo de perdón. Hace poco estaba mirando un video a través de YouTube que me impactó. Allí estaban reunidos ante el juez una cantidad de personas, lloraban y estaban muy tristes. Se iba a dar sentencia al señor Gary Ridgway. Este hombre había hecho mucho daño a esas personas, había asesinado muchos jóvenes y allí estaban para hablar. Eran los padres de esos jóvenes que este hombre había matado. Y ante esa situación, cada uno de ellos veía en el video cómo decían palabras hirientes a este reo, Gary Ridgway. Y cada uno de ellos decía palabras hirientes. Y muchos de ellos decían que te pudras en el infierno. Pero me impactó ver a un hombre que se levanta. Y este hombre, al escuchar a todos los que habían pasado, estaba allí incólume, frío, sin ninguna expresión en su rostro que mostrara que en verdad sentía el dolor de esos padres por la muerte de sus hijos. Y este hombre se levanta y le dice: Señor Gary Ridgway, míreme, yo soy un cristiano. Dios me ha enseñado a perdonar. Dios es el ejemplo del perdón y yo quiero seguirlo a Él. Y el hombre lo mira y le dice: mira, hoy yo no quiero decirte ninguna palabra hiriente. Me duele que hayas maltratado a mi hija, que la hayas asesinado, pero quiero decirte que te perdono. En el nombre de Dios te perdono. Y quiero sacar de mi corazón toda ira y todo enojo y toda venganza. Y saben, aquel hombre comienza a llorar. Eso es impactante, porque la palabra de Dios dice en Romanos 2:4 que es el amor de Dios el que nos lleva al arrepentimiento. Este hombre de verdad, cuando siente palabras no hirientes, pero esas palabras que pronunció ese hombre, te perdono en el nombre de Cristo, tocaron su corazón. Y allí veo yo el ejemplo de Jesús, que en la cruz nos dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy queremos hablar en el nombre del Señor Jesús, porque según la Escritura en Mateo 1, versículo 21, dice que su nombre se llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Cristo vino para darnos una nueva oportunidad. Y como aquel hombre que se la está dando a este reo que lo sentencian a cadena perpetua, le está diciendo: yo te perdono. Le pido a mi Dios que saque toda ira, toda venganza y todo enojo. Jesús hoy nos enseña a perdonar. Y como lo dice el Padre nuestro en Mateo 6:12, cuando nos enseñó el Señor y nos dijo: ustedes orarán diciendo: perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cuando decimos esas palabras tenemos que mirar el Calvario. Tenemos que mirar a Jesús perdonándonos para que ese amor de Él, al llegar a mí, pueda también llegar a otros y otros sean también bendecidos por el perdón que yo les ofrezco. Pero también el Señor dice en Mateo 6, 14 y 15 que si no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará. Y es que es una consecuencia. Si yo recibo del Señor, yo doy para otros. Yo no puedo quedarme solamente con lo de que Dios me da. Yo no puedo ser bendecido y no bendecir a otros. Yo necesito también recibir esa bendición diaria del perdón para manifestarla también a otros. Y es que el perdón es una bendición. Dice la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, 17 en adelante.
Y cuando dice no paguéis a nadie mal por mal es porque yo estoy recibiendo la bendición de Dios, estoy recibiendo el bien del Señor. Y entonces si yo recibo el bien del Señor, yo doy bien a otros también. No doy venganza, como dice Romanos 12:19, no os venguéis. Y ese es el espíritu de aquel que no tiene al Señor. Todo el momento está pensando es en venganza. Pero aquel que ha recibido a Jesús y ha recibido el perdón, entonces vamos a sentir lo que dice Gálatas 5:15, que no nos odiemos, que tengamos paz, que no nos consumamos unos a otros, porque el que se consume con otro por ira, enojo, venganza, no ha recibido el verdadero perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos de perdonar entonces? Bueno, esa fue la pregunta que le hizo Pedro a Jesús. Allá está registrado en Mateo 18, 21 y 22, cuando dice: Señor, dice la gente que 3 veces se debe perdonar. Yo digo que son 7. ¿Está bien, Señor, que sean 7? Y saben, el Señor le dice: no son 7, Pedro, son 70 veces 7. Y es que el Señor allí no está hablando de un número 490, ¿no? El Señor está hablando es de que aquel que recibe el perdón de Dios, eso es tan grande que no tiene límite para expresarlo a otras personas. Y allí entonces el Señor presenta una parábola. Está en el libro de Mateo capítulo 18, versículos 23 al 30. Y habla de 2 deudores. Esa parábola es muy interesante. Vamos a leer la primera parte en el libro de Mateo capítulo 18 y vamos a encontrar allí desde el versículo 23 la parábola de los 2 deudores. Dice la Escritura que desde el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe que para pagar un solo talento se necesitaban muchos meses y meses para uno poder realmente pagar un solo talento? Dice la Escritura que para pagar un solo talento se necesitaba 6,000 días de trabajo. Eso significa 16 años. 16 años para pagar uno. Y aquí dice la Escritura que le debía 10,000. En otras palabras, para pagar eso se necesitaban 16,000 años para pagar esos 10,000 talentos. Y dice la Escritura que allí el Señor, debido a que este hombre no tenía con qué pagar, pues tenía que vender su mujer, tenía que vender sus hijos y él mismo venderse como esclavo. Lo que está diciendo es que éramos esclavos del enemigo. La deuda a la cual se refiere aquí es la deuda del pecado. Nos vendimos al pecado. Y esa deuda era tan grande que era imposible 16,000 años para pagarla. Y aquel rey que representa a nuestro Padre Celestial perdonó a ese hombre, o sea, a nosotros, la humanidad. Pero ahora dentro de la misma parábola está diciendo que ese hombre se fue para su casa ya libre porque el rey le perdonó, que es nuestro Padre Celestial. Perdonó la deuda del pecado. Pero encuentra un consiervo que le debía apenas 100 denarios. Para pagar 100 denarios se necesitaban 100 días de trabajo, porque un denario se le pagaba al que trabajaba un día. Pero dice allí en la parábola que este hombre que había sido perdonado por el rey toma en el cuello ahorcando a aquel que le debía solamente 100 denarios y le dice: me lo vas a pagar, y lo envió a la cárcel. Porque aquel hombre le decía: por favor, deme tiempo para pagar. Y no quiso perdonarle esa deuda tan pequeñita. La parábola sigue diciendo que entonces la gente, cuando observó esa injusticia de ese hombre, fueron ante el rey y le dijeron lo que había ocurrido con aquel miserable que él le había perdonado una deuda tan grande y que era imposible de pagar en 16,000 años. Y este no quiso pagar algo tan poquito como era esa deuda de solamente 100 días de trabajo. Entonces dice que aquí el Señor menciona en la palabra de Dios que Él necesitaba hacer entenderle a este hombre que representa a aquellos que reciben el perdón de Dios, pero no quieren pedir o dar mejor el perdón a su hermano. Le dijo: mira, lo mandó a llamar y le dijo: ¿por qué tú no hiciste como yo hice?
Yo te perdoné porque no quisiste perdonar a tu hermano. Y la Escritura dice que este hombre entonces recibió un castigo. Fue mandado a la cárcel porque no actuó como Dios actuó con él. Hoy necesitamos como hijos de Dios entender lo que dice la Escritura en Efesios 4:32. Dice la Escritura: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como hijos de Dios, como Él nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el resultado de todo aquel que recibe el perdón del Señor. Y en Efesios 5:1 y 2 dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy recibimos la bendición del Señor, y la más grande bendición es el perdón de Dios. Pidámosle al Señor poderlo ofrecer a otros. Pidámosle al Señor que hoy seamos dignos representantes de Él, que como Dios hizo, así también hagamos nosotros. Que podamos hoy representar al Señor dignamente, mostrando ese amor y esa misericordia de Dios. Como dice el libro de Miqueas, el profeta expresa la bondad del gran amor de Dios por nosotros, cuando en Miqueas capítulo 7 y versículo 18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como Él, que perdona y olvida y dice, se deleita en misericordia? Hoy representémoslo. Deleitémonos en la misericordia para otros. Si tenemos a alguien que está contra nosotros, pidámosle al Señor que nos dé ese amor para ir y arreglar con esa persona y estar en paz con Dios y con nuestro prójimo. Que el Señor hoy nos dé su santa bendición, que hoy nos dé su espíritu, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.